Normalmente en este programa hablamos sobre el uso de Google Cloud en empresas y en entornos laborales, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en esos proyectos que hacemos en nuestros ratos libres, side project y demás fricadas de fin de semana y vacaciones. Si usamos Google Cloud en nuestro trabajo, ¿por qué no lo vamos a usar para nuestras cosas? Hoy hablaremos de trucos para no gastar nada o muy poco y recomendaciones de seguridad cuando usamos Google Cloud en nuestras casas. Como vamos a decir cosas un poco underground, hoy utilizaremos seudónimos para ocultar nuestras verdaderas identidades. Déjame presentar a los invitados de hoy. Hola, Oscar Ferrero. Hola Tomás, ¿qué tal? Hola, Andrew Christmas. Hola Tomás, ¿qué tal? Bien, bueno, y yo soy Jonás Valleja. Esto es Cómo conocía nuestro cloud y hoy vamos a hablar de proyectos personales en Google Cloud. Empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, ¿quién se lanza a hablar un poco de cómo llevar un proyecto personal, un poco en general? Bueno, aquí yo creo, Jonás, que hoy lo que vamos a hablar, pues es un poco una solución, es algo que vamos a hacer en nuestros ratos libres y que está muy enfocado a sacar el máximo partido a la capa gratuita, por ejemplo, que nos proporciona Google. Entonces, diciendo esto o teniendo esto en cuenta, a veces no tiene por qué ser y a veces no será la mejor solución técnicamente hablando, o utilizaremos ciertas tecnologías que a lo mejor no están o que no están enfocadas para ese caso de uso concreto y demás, ¿no? Pero es simplemente por aprovechar esa capa gratuita, simplemente que se tenga en cuenta. Para ordeñarla lo máximo posible, ¿no? Totalmente. Pues sí, total, vamos a ser un poco piratillas en el programa de hoy, yo creo, contando esos truques y esas cosillas, que bueno, pues es lo que dice Andrew Christmas, que para proyectos personales, pues bueno, nos apañan y bueno, y oye, ¿por qué no? También os digo, para proyectos personales y quizás para algo, de vez en cuando alguna prueba de concepto, incluso a nivel empresarial, pues bueno, tampoco voy a decir que no los he utilizado, ¿sabes? Porque hay veces que para hacer algo rapidito, un quick and dirty de algo, lo haces así porque te apaña y ya está. Pero bueno, el programa de hoy es para proyectos personales. Sí, luego la primera aclaración así sobre costes es que la capa gratuita, casi todo lo bueno, viene a nivel de billing account. Entonces, si alguno de vosotros ya estaba pensando en tener muchos proyectos y así tengo muchas capas gratuitas, pues no va así. Serían muchas billing account con distintas identidades y tarjetas de crédito, que es otra cosa que tenemos que comentar. Si trabajáis con Google Cloud, pues como el resto de hiperescalares o casi todos, te piden tener una tarjeta de crédito asociada al billing account, no van con prepago, lo cual, bueno, a la hora del personal siempre da un poco de cosa, pero bueno, luego la tarjeta de crédito la metemos en muchísimas cosas y nunca pasa nada tampoco. Entonces tampoco hay que volverse locos. Vale, si os parece, empezamos hablando por el tier gratuito que comentabas, Andrew, y nada, que hacemos un poco repaso de los servicios gratuitos que te da este tier y Sí. Ahí, la verdad es que eso simplemente con buscar un poco en una herramienta que se llama Google, puedes buscar un poco el free tier de GCP. Y bueno, tiene los servicios estrella, generalmente suelen tener una mínima capa gratuita. Por ejemplo, App Engine o Cloud Run o Cloud Function, BigQuery, es decir, los grandes productos estrella generalmente tienen una capa gratuita. Luego tiene otra gran parte que está muy orientada al uso de APIs, de Machine Learning sobre todo, que también tiene una capa gratuita. Que yo creo que aquí hay que tener un poquito de cuidado porque, bueno, son APIs que está muy bien para probarla y evidentemente aprovechar la capa gratuita, pero que en el momento en que por lo que sea no estés un poco pendiente y te cueles, la factura puede ser graciosa. Entonces, no es como con Cloud Storage, que si te pasa la capa gratuita, bueno, pues va a tener unos céntimos de coste y ya está, no pasa nada, ¿no? Sino
API de Machine Learning hay que tener un poquito más de cuidado. Y luego, por ejemplo, tiene la otra gran parte, que es la parte más orientada a DevOps, ¿no? Tema de Cloud Build, tiene capa gratuita, que, por ejemplo, para hacer un CICD de las aplicaciones está genial, el Cloud Repositories, tiene también, si mal no recuerdo, Workflow, la capa también tiene una parte de PubSub, el servicio de PubSub gratuito, una capa de hasta 10 gigas, creo. Es decir, tiene bastante. Simplemente entras en la lista y lo puedes ver. Sí, yo creo que para todo aquel que quiera investigar, que nos esté escuchando, recordad poner en Google Cloud Free Tier y ahí os va a dirigir a la página, ¿vale? Como decía Navi, Christmas, los principales productos. O sea, si quieres hacer la típica aplicación o un stack típico, probablemente haya capas gratuitas, ¿no? Estoy viendo por aquí, que lo tengo por aquí delante. Máquinas virtuales, por ejemplo, tienes una instancia micro al mes. Cloud Storage tienes 5 gigas, tienes también 1 tera de BigQuery. En App 5 también gigas tienes capa que es más de lo que te da Drive, por ejemplo. O sea, que está bien, 5 gigas. Luego, a ver. Bueno, Drive es 15 gigas, si mal no recuerdo. Vale, sí, era para ver si estabais atentos. Pero sí, bueno, pero que 5 gigas te da para meter ahí unos Sí, ficheros. Sí, ahí al final ya luego lo típico que hacen los proyectos personales, pues sí. Cuando subes información, pues hombre, ya la puedes subir un poco, la subes comprimida, la subes y oye, pues arrascas todo lo que puedes. Sí. Yo creo que está muy bien, ¿vale? Lo único que es verdad que para hacer de piratilla máximo, pues vas a tener que ir yendo servicio por servicio, viendo exactamente los límites de uso free, ¿no? Que siempre hay matices de si son almacenamientos o si son accesos. O sea, al final, sobre un servicio hay varios tipos de operaciones, entonces lo único que tienes que tener en cuenta es un poco qué operaciones va a ejecutar, porque a lo mejor el free tier es para o cubre diferentes tipos de operaciones y cada una tiene sus límites de uso gratuito, ¿no? Entonces es lo único que vas a tener que ver, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de storage. Pues storage tienes la capa de almacenamiento, ¿vale? Pero luego también tienes, por ejemplo, las capas de acceso en BigQuery, ¿no? En BigQuery es 1 tera de consultas, de escaneo de tablas, digamos, y 5 gigas de almacenamiento. Pues esa es la combinación que tienes que buscar. Pero vamos, que para proyectos personales y cosas pequeñitas, yo esto siempre digo lo mismo, para proyectos personales y empezar o hacer pruebas o empezar a hacer cosas pequeñitas, la capa gratuita te va a servir para hacerlo y lanzarlo, seguro, casi con total seguridad, y si luego te pasas de ella, seguramente sea porque ya estás haciendo algo un poquito más avanzado y no te va a suponer, creo, un sobrecoste respecto a lo que ya estás montando, ¿no? Es como que incluso ya si vas a tener que pagar un poquito, yo creo que incluso no te va a parecer mal, porque no va a ser mucho y estarías haciendo algo ya bastante grande. Sobre todo si usas serverless, ¿no? Porque estamos hablando de side project y los side projects son para... Lo haces que molen, o sea, el CICD no es negociable, ¿no? Si lo puedes, pues lo terraformas, lo metes ya en contenedores y productos chulos, pues ahí es eso, vas a tener que ir a mucho tráfico para que te haga un roto en la factura y luego vamos a hablar, ¿no? De cómo prepararnos para que eso no pase y para enterarnos, pero sí, son servicios. A mí me gusta eso, que no es solo que tengan los servicios básicos, sino que tienes eso, pues tienes para poder construir, subir tus objetos, publicar los servicios y, o sea, te da un poco de todo, ¿no? Sí, hay dos grandes cosas antes de que empecemos a ver el tema de la cuenta de facturación y demás que has comentado, Jonás, que creo que es clave en la capa gratuita, ¿no? Y hay que tener mucho ojo con ello, que ya lo ha comentado antes Oscar con el servicio de BigQuery concretamente, pero a nivel global un poco el tema del networking. Generalmente cada servicio, aparte de la infraestructura en sí que puedas llegar a tener, como por ejemplo una instancia que puedas tener que es gratuita, una micro que puedas tener mensualmente gratuita, el tráfico de salida tienes hasta 1 giga, si mal no recuerdo, gratuito. Ese tipo de cosas hay que estar muy pendiente. Y también las regiones. Es muy fácil. Es más, yo hace poco me di cuenta de
que un bucket que tengo personal no entraba dentro de la capa gratuita por no haber visto la zona donde tenía que colocarlo dentro de la capa gratuita. Entonces, son dos cosas que hay que tener en cuenta de ir monitorizando de vez en cuando qué tráfico de salida se está viendo. ¿Dónde puedo ver eso? En la información del reporting de la billing account. Puedes agrupar, en lugar de agrupar por proyecto o por servicio, agrupas por SKU. Y ahí te desglosa qué cantidad de tráfico de salida para el servicio, por ejemplo, para ECDA, para Compute Engine. Eso hay que cortarlo, Jonás. Bueno, da igual. Hoy estamos con Hoy- los nombres falsos, así que podemos decir AWS en alto y no. ¡Oh, Dios mío! Y bueno, simplemente eso, ese truquito de filtrar o agrupar por SKU para que te aparezca mucho más desglosado todo. Ese es un consejo que dimos en el podcast cuando hablábamos de cómo ahorrar, no en plan cutre personal, sino para empresas, y hablábamos de hacer una revisión de la factura. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Que es como cuando vas a un restaurante, mirar qué te han puesto en el ticket para ver que está todo bien. Y si hay cosas que tú lees que es free tier, pero luego hay que ver la letra pequeña. Y como lees la letra pequeña es un coñazo, es mucho mejor ver luego la factura, a ver si te escuadra y entonces ya mirar. Pero sí, por ejemplo, el Premium Tier pues no te lo cubre de networking, ¿no? Y el estándar sí. Hay máquinas que sí tienen que estar en América sí o sí para que entre el Free Tier. Pues... Exacto. Entonces, esas cositas hay que tener mucho ojo, ¿no? Porque es fácil. No es porque no le echan un vistazo a la documentación, sino que en el momento de darlo de alta, pues se te pasa. Vale, vamos, ya lo estamos soltando un poco, pero precauciones para no llevarnos un susto y gastar más de la cuenta. Sí. Bueno, pues yo creo que algunas ya las comentamos en el anterior podcast, como decías, pero para proyectos personales más que nunca hay fundamental, porque el dinero, en este caso sí que es nuestro de verdad de la buena. Ya no es pólvora del rey. Efectivamente. Es hacer uso de los budgets y automatizar la desconexión de la cuenta de billing de facturación, ¿vale? Para los que nos escuchasteis, recordad que cada vez que dais de alta un proyecto podéis asociarle, bueno, a uno o varios proyectos, un budget y setear alertas para que tanto si ese budget se ha cubierto ya como también ese budget funciona, ese alertado funciona tanto por pronóstico, o sea, por forecasting, digamos, él asume, o sea, según tu tendencia de consumo, Google ve que te vas a gastar tanto dinero que tú le has puesto a final de mes, aunque sea día 15, entonces puedes levantar una alerta cuando eso suceda, también puedes levantar otra alerta cuando el consumo real sea un umbral que tú le has puesto. Entonces esas alertas se pueden gestionar, pues la puedes mandar a un correo o la puedes mandar, por ejemplo, a un PubSub, que PubSub tiene que pagar gratuita, por cierto, también. Lo mandas a PubSub y ahí tienes un automatizado mediante una Cloud Function que también es gratuita. Que también es gratuita, que cuando esa alerta llegue automáticamente eliminas el método de pago, la billing account, del proyecto que te ha generado la alerta, ¿vale? Aquí volvemos a decir que esto lo estamos diciendo para proyectos personales porque tirar del cable y desenchufar hace que se pierdan datos, que luego las cosas no se recuperen, pero en este caso de proyectos que tenemos todos nuestros repositorios de código no suele haber problema y suele ser una buena solución eso, desactivar el billing account del proyecto. Eso es. Yo lo que hago es me pongo una alerta para yo saber si me estoy pasando o no, pero luego tengo una alerta un poquito más arriba de lo que me gustaría gastarme en realidad preventiva, ¿no? Que es de tirar del cable. Es decir, oye, pues si yo en lugar de 100 me gasto 150, quiero que me avises, pero no quiero que tires del cable. Pero si en lugar de 100 resulta que me he gastado 300, igual es que algo tengo o algo me estoy equivocando y ahí sí que quiero que tires del cable, ¿no? O en lugar de 100 me estoy gastando 1000 y ahí ya sí que al final también voy a tener un problema. Pues ahí sí, tira del cable. Sí, yo lo que tengo en este caso, más que a proyecto, lo tengo para la billing account, de forma que el sumatorio, o sea, tú cuando creas un budget le puedes decir, pues para todos los proyectos. Entonces, pues está ahí y si va, que salte. Vale. Sí, ya digo, esto con mucho cuidado y en un entorno de producción evidentemente no tiene que ser. No, esto es para cosas. Esto es para los nuestros. Vale, aquí hablábamos cuando estábamos preparando el podcast sobre si era, no es tanto como para ahorrar, pero sí es no reutilizar proyectos, ¿no? Que tendemos cuando trabajamos en casa, ¿no? Crearnos un proyecto, que sea mi primer proyecto, flu, ir haciendo ahí todas las pruebas
y eso, bueno, no tiene coste por sí, pero es bueno ir cambiando de proyecto por sanidad y por ir liberando buckets y mierdecilla que se va quedando. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo hacéis o no merece la pena con lo que se ahorra al final? Sí, yo creo que hay que hacerlo. Por sanidad mental primero, pero también porque es verdad que cuando tienes un sandbox, un proyecto que le llamas sandbox, que pasa mucho, a nosotros yo creo que nos pasa mucho comentando con mis compañeros, abres un proyecto sandbox y ahí empiezas a meter y a meter. Y bueno, pues sí, borras una cosa, pero igual te has olvidado de otra o no, lo que hablábamos en otro podcast, ¿no? Creas una máquina virtual, la borras, pero luego se te olvida borrar la IP pública que tenía reservada o el disco que tenía adjunto, cosas de ese estilo. Entonces yo creo que es bueno cerrar proyectos, que es la manera en la que 100% seguras que ahí no va a haber ningún tipo de consumo. Entonces, terminas prueba, cierras proyecto y cuando necesites algo, abres otro proyecto, que abrir proyectos en Google Cloud es gratis. No tiene coste. Aparte de que luego es sano, ¿eh? Desde el punto de vista de si has utilizado algo en tu proyecto personal para automatizar ciertas tareas, de crear recursos, bien sea con Terraform o con Ansible o con lo que sea, cierras proyecto y incluso te puede servir, es decir, no es la manera más oficial, pero es una manera de, oye, también ir probando sobre una instalación en blanco si se acabase el mundo sobre un lienzo en blanco, si todo lo que tengo montado automatizado se podría recrear un entorno completo. Sí, también destruyes las service accounts y has generado keys que a lo mejor, pues, como las estás haciendo para ti, pues no tienes tanto cuidado, ¿no? Y las subes a GitHub o las has puesto por ahí siempre por seguridad. Vuelves a cerrar todas las APIs, ¿no? Que has ido abriendo lo de, ¿deseas abrir este API? Sí, 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 tú habilita. Pues se vuelven a quedar cerraditas, es un buen consejo. Y otra cosa que tengo yo es, yo tengo el doble factor en mi cuenta de Google. En este caso yo tengo con una Titan Key o entonces, también es seguro porque, joder, porque en el fondo si te hackean la cuenta de Google, pues pueden entrar ahí, se pueden poner a minar o a hacer cualquier cosa mala. Así que, Sí, yo creo que lo del doble factor aplica aquí más que nunca, ¿no? Es una práctica buena para muchos servicios nuestros que por comodidad no lo hacemos en la vida diaria, en los servicios diarios, pero aquí es delicadito. Especialmente temo mucho a mi hija que igual algún día se ponga ahí a darle al botón del ordenador porque ella coge y empieza a darle los botones y que me la líe un día la cosa Google Cloud, pero con la Titan Key te lo puedes ahorrar eso. cuando te pida un disfraz de Anonymous, ¿no? Pues empieza a sospechar que tu hijo a lo mejor es un hacker en potencia, empezar a tener cuidado. Total. Vale, luego, ¿os parece que hablemos a la hora de publicar páginas web? Hablamos Sí, pues perfecto. una página estática hecha con Hugo o no sé, o cualquier front. Mm. ¿Cómo lo haríais? Aquí un poco la respuesta sería, bueno, pues en Google ya hemos hablado, ¿no? Que en Cloud Storage lo puedes coger para, bueno, Para servir contenido estático, sí. para servir contenido estático, te puedes hacer un servidor con una función, pero Sí, yo creo que la versión o sea, ya yéndonos en plan, proyecto personal, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una página web. Muchos proyectos personales yo creo que van a ser o páginas, portales web expuestos con el caso de uso que tú quieras, que suele llevar siempre pues una parte estática, ¿no? Pues ya yo creo que cualquiera que se ponga a hacer un proyecto personal suele tener un pequeño API, por pequeño que sea y demás, que tenga cierta lógica de negocio. Y luego puede haber otros muchos proyectos tuyos propios que a lo mejor sean de analítica, ¿no? Que el frontal sea algo más visual. O sea, algo más visual, no un dashboard o algo por el estilo. En los proyectos web, aquí recordar siempre que Cloud Storage es súper barato. Además, lo recuerdo, 5 gigas de almacenamiento al mes gratuito y nos sirve perfectamente para exponer una página con estáticos, ¿vale? Además, le puedes customizar el dominio. Si tú tienes un dominio propio, lo puedes utilizar con un bucket de Cloud Storage para hacerlo. Y en este caso, lo único que si no te pasas esos 5 gigas, también recuerda que hay una capa de egress de networking gratuita, entonces si no te pasas de ninguna de esas dos, pues va a ser cero el coste que vas a tener ahí.
¿vale? Eso para la parte de Google Cloud. Si eso lo complementamos con un API, ¿no? Que es algo muy común, yo me iría sin duda alguna o a Functions o a Cloud Run. Los dos con sus capas gratuitas. Recordad, Cloud Run orientado a contenedores. Si no recuerdo mal, la capa gratuita de Cloud Run son 2 millones de peticiones al mes, lo cual es una barbaridad para un proyecto personal, salvo que el personal no sea tan personal y sea ya bastante ambicioso, o sea personal, pero que igual ya lo puedes empezar a utilizar para vivir. Y la otra opción también es Cloud Functions, ¿vale? Que se puede utilizar también como unos endpoints y utilizarlo también. No me acuerdo la capa de gratuita de Functions, pero Sí, igual es la misma, 2 millones de invocaciones al mes, te sale unas 46 ricos por minuto, muy majas. Sí, aquí también, si el código que haces no es muy complicado, desplegar en App Engine, Function o Cloud Run es trivial casi, o sea, no te lleva esfuerzo. Entonces era un poco lo que hablábamos, ya que tienen los tres, cada uno con su capa gratuita, pues puedes ir jugar a distribuir ahí tus cargas en los tres servicios. Sabiendo un poco aquí las ventajas, que yo las que veo es que App Engine pues tienes el IAP, ¿no? El Identity Proxy Hour, que para una prueba privada pues es muy sencillo, porque dices, pues aquí entran solo estas personas y esto que es un contenido un poco más personal, pues me dan de gratis el control de acceso. Funciones pues van un poco mejor con PubSub, ¿no? A lo mejor para integrarlas con PubSub te ahorra algo, sí, aunque lo puedes hacer también con las otras. Y Sí. Cloud Run para Else, ¿no? Para todo lo demás. el IFELSE, sí. Bueno, Bueno, y hay un aquí no... truquillo, por ejemplo, para reaprovechar según que a veces puedes tener el código, tienes un endpoint, ¿no? Y quieres, oye, tener la flexibilidad de, por ejemplo, yo, por ejemplo, hablo aquí de un proyecto personal, tener cierta flexibilidad de poder, a lo mejor, si tengo muy sobrecargado el Cloud Function, a lo mejor me lo llevo a Cloud Run. Si utilizas, por ejemplo, Python, ¿no? Para hacer un endpoint concreto y pues oye, yo por ejemplo personalmente utilizo Flash, ¿no? Porque al final es lo que utiliza o lo que pides en Cloud Function, lo que pide en Cloud Function, ¿vale? Es un contexto de Flash lo que crea. Y luego containerizar eso para desplegarlo en Cloud Run es inmediato, no requiere nada de cambio de código, simplemente containerizar la aplicación. Pero también puedo desplegarlo en Cloud Function casi de manera con el mismo repositorio de código, solamente cambiando un poco el flujo de C y CD y ya está. Bueno, y aquí añadiría que a veces cuando nos centramos tanto en Google Cloud que se nos olvida que es Firebase. Firebase que para los que no la hayáis visitado en los últimos tiempos, os animo, yo cada vez que lo visito veo más y más portfolio de servicios que no dejan de apoyarse en Google Cloud, pero desde un enfoque de usabilidad yo creo mucho más para el usuario final, ¿no? Para un usuario que realmente quiere hacer un proyecto personal con aplicaciones web, con pequeños APIs, almacenamientos, con autenticación. Y digamos que es una capa que envuelve a Google Cloud, ¿no? Muchas veces no ves desde la cosa de Firebase, no ves lo que está pasando en Google Cloud, pero si te vas a Google Cloud sí que lo ves en cada uno de los servicios que está utilizando. Pero Firebase para mí tiene un enfoque usuario final que quiere hacer una aplicación, una pequeña web súper buena y una capa gratuita que ya no solo es que te dé el almacenamiento, sino que te da también el hosting, tiene una capa de hosting gratuito en la que puedes meterle dominios customizados con SSLs también, todo Con ello distintas gratuito. versiones, y que subir es un comando, ¿eh? O sea, yo si para subir una página estática me voy a Firebase, porque en este caso menos es más. O sea, es mucho Sí. más sencillo de usar y es un productazo. También Firebase te da el tema de la autenticación, por ejemplo, el servicio de autenticación, que bueno, que al final, de nuevo, yo creo que está basado en IAP, el servicio de autenticación de Firebase, pero vamos, que te da servicio de autenticación y le puedes integrar proveedores como Twitter, como Google, como Facebook, le puedes integrar directamente esos proveedores para que sea la autenticación a través de ellos, ¿no? Que eso es muy cómodo y muy útil. Y de nuevo, con capa gratuita, le estoy leyendo aquí, lo tengo por delante, 10.000 autenticaciones al mes, de manera gratuita, por ejemplo. Así que nada, animaros. Y de nuevo, Firebase tiene, ya te digo, bases de datos, tiene funciones, tiene hosting. Para mí, perfecto para este tipo de cosas.
Vale. Pues bueno, viendo Firebase, que vamos a tener que hacer algún episodio dedicado a Firebase pronto, porque es una gran parte del portfolio que no le estamos dando la importancia que tiene. ¿Qué otros servicios, y volvemos a Google Cloud, serían los importantes para trastear? ¿Cuáles son los que más os gustan? Hombre, yo tengo predilección por 4 o 5, sobre todo a nivel de almacenamiento BigQuery, probablemente, y Cloud Storage. Y a nivel de CI/CD, por ejemplo, me gusta mucho con Cloud Build, porque tiene una capa gratuita brutal de 120 minutos al día de construcción, que a nada que no estés compilando un proyecto, un Java multimódulo, un Maven multimódulo, te da más que sobra para tu CI/CD. Todo eso a nivel de almacenamiento o de DevOps. Una cosa que también utilizo mucho es el servicio de Cloud Secret. Me encanta porque todas las imágenes que se generan las puedes publicar en Docker Hub, porque es verdad que el Artifact Registry el servicio para almacenar imágenes de Google tiene una capa gratuita, pero es muy pequeña, es de medio giga, y a nada que tengas yo que sé, que publiques 10, 15 imágenes, te lo puedes comer, y no es un servicio muy barato. Entonces, lo vas a publicar a Docker Hub, que por ejemplo, si es público, es gratuito. Pues yo, por ejemplo, todos los secrets lo guardo en el Secret Manager de Google. Son ciertos servicios que yo sí los manejo mucho. Vale, No luego, sé. sí, me acabo de acordar que, por ejemplo, el código, el repositorio de código, ¿no? El Git como servicio tiene capa gratuita, pero yo, por ejemplo, no lo uso. Yo uso otros proveedores que bueno, que A mí no... me pasa lo mismo. Yo me apoyo mucho en GitHub y también en Bitbucket, pero sobre todo GitHub, porque tiene una integración muy buena con Cloud Build. Tiene un plugin que se integra maravillosamente bien y prácticamente te permite disparar todos los eventos todos los push que hagas al repositorio o pull request, ya lo que tú quieras. Te permite disparar flujos de Cloud Build casi de manera en 2 clics. Dejarlo configurado en 2 clics. Entonces es una combinación ganadora. Desde el punto de vista de DevOps, esa parte está muy lograda y puedes conseguir muchas cosas de manera gratuita. Luego, sí, uniendo a esto, es importante saber que cómo combinar distintos tiers gratuitos, no solo de Google, sino de otros servicios, ¿no? Por ejemplo, puedes usar, combinar Google Cloud con una MongoDB, ¿no? Que tiene también un tier gratuito y lo estás Sí, ahí usando sin ningún problema, o con un SendGrid para enviar para enviar emails y cosas emails. así. Sí. Sí, que Yo no... personalmente, por ejemplo, utilizo mucho una base de datos que está hospedada, es decir, no la proporciona Google, pero bueno, por si sirve a alguien que nos escuche. Puedes alojar el alojamiento en Google Cloud y es un Postgre, es un Cockroach DB, es compatible con Postgre y tiene una capa gratuita bastante generosa de 5 gigas y es un Postgre replicado, autogestionado. Tú te preocupas simplemente de conectarte y ya está. Y la verdad es que está bastante bien. Y lo puedes alojar en Google sin que para ti sea transparente. Es un servicio igual que Mongo Atlas, que también te da su capa gratuita. Entonces, si ya empiezas a combinar con otros servicios, puedes hacer cosas bastante potentes, la verdad. Yo creo, ya que estamos aquí en la sección de los super tacañones, diría que además de combinar free tiers con free tiers, luego también hay veces que puedes combinar servicios que hagan más o menos algo parecido a lo que esperas, pero que sí que tengan un free tier, ¿no? Para mí es el caso de Datastore, bueno, Firestore, Datastore, ¿no? De la base de datos de Google orientada a documentos. A mí me ha pasado en proyectos personales a lo mejor que yo en la vida real pues utilizaría a lo mejor una Redis o un Memory Store para almacenar datos de una sesión o algo por el estilo. Pero aquí en mi afán tacañón de no gastarme ni una peseta, pues dije, bueno, joder, si tengo aquí Datastore que me tiene una capa gratuita y que es súper cómodo, pues oye, en lugar de usar Memory Store o de Redis o una Redis, pues hago el control de sesión con Firestore y ya está, y me ahorro el dinero, ¿no? Ya como consejos de súper tacañones, Buah, de que para proyectos eso, personales vienen genial.
Pues si os parece, para cerrar el episodio vamos a hacer eso, dar consejos de súper tacañones, ¿no? De cosas que habéis hecho. Pueden ser tanto útiles como vergonzosos, como decir, me voy haciendo eso por ahorrar casi 5 centimillos. Sí, bueno, aquí puedes sacar y ojo, aquí hay que comentarlo, ¿eh? Esto a veces hace sangrar los ojos, los oídos, depende de si lo ves, si lo escuchas, porque es doloroso. Puede herir ¿eh? sensibilidades. Sí, totalmente, ¿eh? Y no es simplemente, por ejemplo, yo tengo una, además esto que es de primera mano, como los balanceadores no entran gratis en Google, no está dentro de la capa gratuita de Google, la instancia de Compute Engine que te da gratuita, pues le tengo instalado un engine y tengo la máquina como un balanceador respecto a mi backend. Esa es buena. No, la máquina de Compute Engine que te dan es el comodín. Hay muy pocas cosas que no puedas meter al final en una máquina virtual. Entonces es el Joker. O sea, hay que guardarla para cuando la necesites de verdad. En este caso es eso, pues, ante bueno, la no posibilidad de tener un balanceador, pues oye, un engine instalado dentro de esa máquina que consume un poquito de recursos y a funcionar. Vale, voy a decir yo una que es BigQuery como SQL. Qué transaccional. sucio. Esa es buena. Esa, si no llegas al límite, es un caso de uso que no se debería usar nunca, pero oye, te deja hacer ahí un insert, un select y un join tranquilamente. Y si no tienes mucho tráfico. Y que el DML de BigQuery cada vez es más Cloud SQL que BigQuery, porque al principio es verdad que las operaciones de, pues eso, de renombrado de tablas o cosas de DML, ¿no? De borrado, que tengas que hacer al principio, pues no estaba pensado BigQuery para eso, al final es un data warehouse, no está pensado para eso. Pero yo creo que han ido metiéndole, no sé si por un poco demanda de los usuarios y demás, o por qué, pero han ido metiendo y al final yo creo que ya el DML de BigQuery está suficiente como para un proyecto personal y hacerlo como si fuera una SQL. Joder, es que antes hacer un update masivo de BigQuery era una partida de ajedrez, ¿eh? Era 6 o 7 movimientos planificados que era un lío y ahora, bueno, pues si tienes que hacer un cambio lo haces. A mí me gustaría mucho que en el próximo NES lo anunciaran, de que le pongan, no sé, Anthos BigQuery Transactional o algo así y que ya se lancen a dar el salto. Pero sí, de momento solo para ahorrar y para friquear. Oye, ya que estamos hablando de bases de datos, otro consejo súper tacañón, usar un Google Sheets como base de datos, Ojo. ¿vale? Esto ya es nivel cutre máximo. Yo No tan cutre, porque Bueno. hay aplicaciones no code que hacen eso, ¿vale? Pero oye, sabéis al final que la suite, bueno, de hecho Google te da en su Drive pues 15 GB gratuitos de almacenamiento en documentos y Google Sheets al final cada vez más está conectado con muchos de los servicios de Google Cloud, ¿vale? De manera más o menos directa. Entonces, tú podrías utilizar una Excel de Google Sheets como base de datos para alimentar lo que quieras, ¿vale? Y tiene su ventaja, o sea, de hecho, yo es que lo uso mucho, soy súper cutre. Lo puedes usar de back office, ¿sabes? O sea, con el tema de permisos tienes ahí un back office para modificar las cosas bastante apañado, evidentemente para cosas muy personales, pero sí es divertido. Sí, yo, por ejemplo, tengo una y era el sitio donde tenía, o el servidor donde tenía la mayoría de cosas de CICD que hacía, cada vez, como hacía cada vez más cosas, cada vez comía más recursos y iba a tener que aumentar la capacidad de la máquina, pues en lugar de tener todo el CICD dentro de esa máquina, todo me lo llevé a CloudBeal hasta el agotamiento. Tengo la mayoría, te diría, sí, el 95% de las cosas que están automatizadas ya están en CloudBeal. He dejado alguna cosa en el servidor que tengo, pero cosas muy ligeritas, de a lo mejor desplegar algo, pero los flujos completos, casi todo está ahí en CloudBeal. CloudBeal, que además
se puede usar para lo que se usa, pero se puede usar para otras cosas. O sea, que no viene la policía de CloudBeal a preguntarte qué hay en los Es contenedores. que cualquier cosa que puedas hacer en un contenedor lo puedes hacer en CloudBeal. Entonces, puedes hacer muchas cosas, la verdad. Y luego Cloud Scheduler, por ejemplo, también, que es algo que, por ejemplo, no aparece en la capa gratuita en la web de Amazon, de Google. ¿Cómo estamos hoy, eh? Joder, estamos, pero no aparece en la capa gratuita, pero sí que tiene 3 jobs al mes gratuitos para cualquier tarea automatizada que quieras, de manera, en lugar de tener un Chrome por ahí en alguna máquina perdida de la mano de Dios, puedes tenerlo en Cloud Run. Yo, por ejemplo, lo tengo para los backups. Los backups todos los días a las 10 de la noche a la base de datos que está también alojada en otro sitio, hace un backup y lo vuelca en Cloud Storage comprimida en un zip. Oye, a todo esto no lo hemos dicho, pero quien se anime a probar Google Cloud por primera vez, que sepáis que hay $300 de crédito. No lo hemos comentado, pero cuando te das de alta en Google Cloud tienes $300 de crédito para Gastan para en 3 consumir. meses. Bueno, tampoco lo hemos dicho, pero el tier es cada mes. Entonces, por ejemplo, si tienes que jugar con BigQuery, tienes un tera de consultas cada mes. O sea, que al mes que viene puedes seguir haciendo pruebas, sobre todo si te gusta la analítica de datos, si quieres probar sobre los datasets gratuitos, sí se te puede consumir un tera rápido, pero bueno, se te consume, esperas el mes que viene y tienes ahí para jugar. Sí. Otra cosilla que es un poco más tonta y quizá un poco ya, no diría avanzada, pero cuando estás haciendo pruebas ya un poco más complicadas, es usar el Cloud Shell en lugar de máquinas virtuales para hacer pruebas. Las máquinas virtuales se cobran, ¿vale? Pero recordad que los que conocéis Google Cloud, cuando os metéis, hay un botoncito que es el de Cloud Shell, que realmente lo que te habilita ahí Google es una consola que te sale por debajo, un terminal, que es una máquina virtual que ellos ponen en sus VPCs, pero con conexión a tus proyectos, ¿no? Con tu usuario. No te he entendido. Entonces, sí, tengo aquí el OK. No lo voy a decir otra vez que me va a saltar el cacharrito. Eso. Cloud Shell, pues lo dicho, es una máquina virtual, tienes hasta 5 GB de almacenamiento en ese Cloud Shell y lo puedes utilizar para hacer pruebas, pues yo qué sé, la típica prueba de conectividad entre máquinas, entre redes, entre lo que sea. Cosas de ese estilo, pues hay muchas veces que igual dices, bueno, me levanto una máquina y hago pruebas, pues no hace falta levantarte una máquina. Tiras de Cloud Shell y de ahí puedes hacer algunas pruebecillas, seguramente. Pasa que tiene alguna limitación, ¿no? Al final, Sí, el Cloud Shell. sí, no vale para todo, no vale para todo. Y No, lo han me refiero incluso a la capa gratuita, ¿eh? Y lo han limitado, antes no tenía límites y yo siempre que pasa eso, que algo que no tenía límites le ponen, digo, ahí había alguien que le encontró las cosquillas y no sé si mineaba en esa máquina o no sé lo que haría, pero ahora sí tienes unos minutos que dan de sobra para un uso normal, pero hay que tener cuidado. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo creo que le hemos dado un buen repaso, hemos dado un montón de trucos, hemos visto cómo proteger nuestros proyectos personales y cómo, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Bueno, algún otro ejemplo se nos habría ocurrido seguro, pero yo creo que para tener una visión global y que animar a la gente a que se meta en Google Cloud es suficiente. Yo creo que yo os animo a que os metáis, ya te digo, jugando un poco con Google. Google Cloud además para mí tiene una de las aproximaciones cloud más friendly para los desarrolladores. Entonces yo me metería sin duda alguna a Google Cloud y tirando de los truquillos que os hemos contado y los créditos que os dan de entrada, tenéis ahí para jugar muchísimo. Sí. Es más, lo bueno de esto cuando empieza, y ya con esto ya me callo, Jonás, es que, claro, vas con la cierta comodidad de que cuando estás empezando dices, a ver si me voy a colar, pero como tienes los $300, dices, bueno, si te cuelas, lo coges esos 300, es verdad que son los 3 primeros meses. Eran los 3 primeros meses, ¿no? Antes era un año, sí, pero lo cambiaron a los 3 primeros meses. Que si por lo que sea tienes margen para equivocarte, a lo mejor en alguna cosa de la capa gratuita y demás, con los 300 que tienes de respaldo los 3 primeros meses, entonces que puedes ir un poco más tranquilo, desde ese punto de vista. Tienes tiempo a aprender a ser rata, ¿no? Tienes tiempo. Sí, te da tiempo. Sí, pero es una buena opción para probar sobre todo servicios que a lo mejor luego pues sí te daría más cosa, un AutoML, pero que luego tampoco es tanto, ¿eh? Pero bueno, pero sí, para probar esos servicios.
Muy bien, Óscar y Andrew, ha sido un placer teneros aquí y espero, bueno, no sé si volveréis a venir para un podcast con estas identidades, pero con las otras seguro que sí. Hablamos en el próximo episodio de cómo conocí a nuestro cloud y muchas gracias a todos los oyentes del otro lado. Pues muchas gracias a ti, Tomás. Nos Muchas vemos. gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.